Hola, de nuevo con ustedes. Vamos a continuar trabajando con los límites en el infinito que nos permite definir también las asíntotas horizontales. Pero inmediatamente vamos a recordar los límites infinitos que nos permite calcular asíntotas verticales de la gráfica de una función. Entonces, para esto vamos a realizar un ejercicio tal como nos lo pide aquí en el texto. Encuentre las asíntotas horizontales, horizontal y vertical de cada curva. Vamos a iniciar con el ejercicio número 41 que está aquí señalado. Inicialmente dice las asíntotas horizontales. Horizontales. Entonces, en este primer caso, vamos a usar el ejercicio número 41, donde la función es 2x más 1 sobre x menos 2. Para buscar asíntotas horizontales, para hallar asíntotas horizontales, vamos a usar o calculamos límites en el infinito. En el infinito. Entonces, en este caso, ¿cómo proceder a calcular límites en el infinito? La función que tenemos acá, 2x más 1 sobre x menos 2, es una función racional, obsérvese, y la variable x tiene como máximo exponente 1. Entonces, una forma de calcular este límite en el infinito es: vamos a dividir cada término, tanto del numerador como del denominador, por la variable que tenga el máximo exponente. Vamos a mirar entonces el límite cuando x crece, es decir, cuando x se hace muy grande, de la función 2x más 1 sobre x menos 2. X tiende a ser grande. X tiende a ser grande. Es decir, ¿qué significa x tiende a infinito? Los valores de x van a crecer, crecer y crecer. Pero mientras los valores de x crecen, crecen, crecen y crecen, ¿qué pasa con los valores de la función? De eso se trata. Repito, vamos a hacer que los valores de x crezcan, crezcan y crezcan. Y mientras esto está pasando, ¿para dónde van los valores de f de x? En este caso, chicas o jóvenes, no vamos a simplificar, no vamos a racionalizar, no. Vamos a mirar el comportamiento que tiene la función en la medida en que los valores de x están creciendo. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo hacer para que los valores de x crezcan, crezcan y poder calcular el valor de este límite? ¿Cómo hacerlo? Bueno, muy sencillo. En el problema que nos ocupa, la variable es x y su exponente es 1. Entonces vamos a dividir, límite cuando x tiende a infinito, y dividimos cada término por esa misma x. 2x sobre x más 1 sobre x. X sobre x menos 2 sobre x. Paso siguiente. Vamos a simplificar. Simplificar. Entonces simplificamos aquí. X entre x ya me viene dando 1. X entre x me viene dando 1. Después del proceso de simplificación, pasamos a aplicar propiedades de límite. Observa que tenemos
una función racional. Tiene numerador, tiene denominador. Entonces vamos a aplicar el límite de un cociente. El límite cuando x tiende a infinito de, al simplificar aquí nos quedó la constante 2, más el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x, sobre el límite cuando x tiende a infinito de la constante 1 que nos quedó acá al simplificar, menos el límite cuando x tiende a infinito de 2 sobre x. Allí estamos aplicando el límite de un cociente, ¿correcto? Pero al mismo tiempo aquí tenemos en el numerador el límite de una suma de funciones, el límite en el denominador, el límite de una diferencia. A su vez, vamos ahora sí a revisar y a aplicar mejor las propiedades de límites de acuerdo a la función. Observemos en el numerador. El límite cuando x tiende a infinito de 2. El 2 es una constante. ¿Qué nos dice la propiedad del límite? El límite de una constante es la misma constante, es decir, 2. Más esta expresión que tenemos acá, en este término, el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x, recordemos una propiedad, y aquí la voy a colocar, observación, la tienen ustedes también en su guía, el límite cuando x tiende a infinito de 1, o mejor, una constante, sobre x a la r, o x a la n, porque aquí este n viene siendo el exponente. K es una constante, en este caso la constante es 1, x elevado a la n, en este caso x elevado a la 1. Dice la regla que esto tiende a ser 0. La regla, también en otro videito que tenemos antes de este, ahí pudimos observar expresiones de la forma 1 sobre x, 1 sobre x a la 2, 1 sobre x a la 3, ¿correcto? Entonces aplicamos eso. El límite cuando x crece de 1 sobre x, esto tiende a 0 por esta regla que acabamos de aplicar. Continuamos. Entonces aquí más 0. Vamos al denominador. Nuevamente, el límite cuando x crece de una constante, 1 es una función constante. Y las propiedades del límite vistas antes nos dicen que el límite de una constante es la misma constante, 1. Menos el límite cuando x tiende a infinito de 2 sobre x. Observa esta función 2 sobre x tiene la forma k, que es una constante, en este caso es 2, sobre x a la n, en este caso x a la 1. También este límite tiende a 0, aplicando esta misma regla que tenemos acá. Entonces, menos 0. Calculando ya la suma y el cociente nos queda 2 entre 1, 2. ¿Qué sucede en esta función? ¿Qué estamos diciendo entonces? Que mientras los valores de x tienden a ser grandes, x cada vez se hace mayor, los valores de la función 2x más 1 sobre x menos 2 tienden a llegar a 2. El límite existe. Existe ese límite. Pero además, aprovechemos para definir que ese valor que acabamos de encontrar, este valor que acabamos de encontrar, vamos a llamarlo b. Es un valor que corresponde al límite de la función. ¿Qué digo con eso? Mucha atención. Que el límite cuando x tiende a infinito de 2x más 1 sobre x menos 2 igual a 2. ¿Qué pasa con ese 2? Ese valor 2, que he llamado aquí b, es lo que por definición corresponde a la asíntota horizontal de la gráfica de la función.
significa entonces, significa que la recta y igual a 2 es asíntota horizontal de la gráfica de la función. Eso significa. La definición de asíntota vertical nos dice, por definición, que si el límite cuando x tiende a infinito o también cuando x tiende a menos infinito de la función me da un número que llamo b, esa recta y, ojo, y igual a 2, igual a b, igual a 3, igual a un quinto, igual a un número, pasa a ser la asíntota horizontal de la gráfica de la función. Ahora bien, nos están pidiendo también la asíntota vertical, pero quiero que quede claro, debemos tener muy claro que para hallar la asíntota horizontal calculamos límites en el infinito y hacemos este procedimiento. Ese número que hemos encontrado significa la recta horizontal y igual 2 de la gráfica de la función. Ahora, ¿qué va a pasar para nosotros poder calcular la gráfica, la asíntota vertical? ¿Qué vamos a hacer para graficar la asíntota vertical? Para mirar eso. Para asíntotas verticales, hacemos uso entonces de límites infinitos. Ojo, infinito. En el anterior, que es asíntotas horizontales, hay una palabrita clave que lo diferencia. Dice límites en el infinito. Acá dice límites infinitos. Simplemente. Entonces yo voy a considerar la función nuevamente 2x más 1 sobre x menos 2. Y ya miramos que en el dominio de la función están todos los reales excepto 2. Porque si x vale 2 aquí, 2 menos 2 es 0 y caeríamos en la división por 0 y eso es una indeterminación matemática. Hago la observación acá. Tomemos el denominador. X menos 2 igualalo a 0 y enseguida encontramos que si x vale 2, reemplaza aquí por 2. 2 menos 2, 0. O sea que tengo la necesidad de establecer que en el dominio estarán todos los valores reales excepto 2. Excepto 2 para evitar la indeterminación matemática, la división por 0. Ese número, esta excepción que hemos hecho aquí con el 2, es importante entonces ahora sí mirar qué pasa con cuál será el comportamiento de los valores de la función en la medida en que tomamos valores próximos a este número 2. Ojo, próximos a 2. Es decir, calculemos ahora el límite de la función cuando esos valores x se aproximen a 2. ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Ya sabemos entonces que ese 2 equivale a 2, ojo, equivale a 2, no está en el dominio. Pero es importante reconocer o saber determinar qué pasa con los valores de la función, cuál es el comportamiento que tiene la función en la medida en que tomo valores x próximos a 2. Próximos a 2 significa que me puedo acercar a 2 por el lado derecho o que puedo acercarme a 2 por el lado izquierdo. ¿Ya? Entonces, vamos a mirar en primer lugar el límite de la función cuando x se aproxima hacia 2 por el lado derecho. Toma valores. Y luego miremos qué pasa cuando nos acercamos hacia 2, pero por el lado izquierdo. Cojamos valores mayores que 2. Es decir, x mayores que 2. Puedes tomar 10, 5, 4, 3,
2.5, acércate a 2 por el lado derecho. Y mira el comportamiento de los valores de la función. Asimismo, busquemos qué pasa con el límite de la función cuando x se aproxime a 2, pero por el lado izquierdo. Es decir, toma valores menores que 2 y veamos qué pasa, cuál es el comportamiento de la función. En la medida en que los x se aproximan a 2 por el lado derecho. Hagamos un ejemplo. Veamos x mayores que 2. Por ejemplo, 4. Cojamos aquí una pequeña tablita rápidamente de x y veamos. Voy a tomar aquí, por ejemplo, 5. Para cuando x vale 5, 2 por 5, 10, más 1, 11. Sobre 5 menos 2, 3, 11 tercios. 2 por 4, 8, más 1, 9. 4 menos 2, 2. Ay, no. Aquí 4. 2 por 4, 8, más 1, 9, sobre 2. 9 medios. 9 medios es 4.5. 11 tercios es 3 punto algo. Cuando vale 3, y ya voy, mira, me voy acercando a 2, pero por el lado derecho. 2 por 3, 6, más 1, 7. Sobre 3 menos 2, 1.